Un saludo cordial, queridos estudiantes. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante. En sí abordaremos lo que es la historia de la filosofía clásica, que si bien ya conocemos y tenemos algunos datos sobre cómo se ha originado la filosofía en sí, este tema nos permitirá recordar y abordar aquellos temas más importantes que han sido origen en la filosofía. Para eso es importante considerar y tomar en cuenta que la filosofía en sí no solamente surge en la cultura griega. La filosofía como tal ya tuvo sus connotaciones desde las civilizaciones orientales. Es decir, el pensamiento oriental ha desarrollado grandes descubrimientos y a su vez grandes teorías filosóficas. Esto ha permitido y ha ayudado a que haya gran influencia en lo que ha sido la cultura y el pensar en los seres humanos de Grecia. Ustedes han debido escuchar hablar en algún momento sobre Confucio, Buda, como dos de los grandes filósofos más representativos de lo que es la filosofía oriental. Estos han sido de gran sobremanera influencia para lo que han sido Sócrates, el posterior Platón, Aristóteles, entre otros, como padres de la filosofía griega. Sin embargo, es importante recordar el origen del vocablo, de dónde proviene en sí filosofía, qué nos trata de decir esta teoría, este concepto tan ambiguo, tan complejo y a la vez tan lleno de incertidumbre. La palabra filosofía proviene de dos voces griegas, filia y sofía, que a su vez quiere decir amor y sabiduría, por lo cual significa etimológicamente amor a la sabiduría. La ciencia que en sí ha generado otras futuras ciencias que, gracias a las cuestionantes que el ser humano se ha hecho desde siempre, la filosofía resulta ser madre de todas estas. Heráclito ha sido el filósofo que en realidad ha originado este vocablo tan interesante que hasta hoy lo mantenemos. Los inicios de la filosofía como tal se remontan evidentemente a Grecia, con connotaciones e influencia de la filosofía oriental, pero es importante destacar que la filosofía en sí se la toma en cuenta de una manera sistemática y además racional a partir del pensamiento griego. Esta filosofía, entendida como una reflexión del hombre sobre la vida, el mundo, la naturaleza, etc., es tan antigua como la humanidad misma. Pero ya en Grecia empieza a tener una forma mucho más organizada, mucho más sistemática de filosofar. En sí, entre los siglos VII y VI antes de Cristo. Kant, uno de los filósofos más renombrados, habla de la filosofía desde 4 dimensiones o interrogaciones que se plantea el ser humano desde siempre. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo saber? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? Entre otras como qué es la vida, quién es Dios, qué hay después de la muerte, etc. En filosofía nada es sin fundamento. Nada sin el poder analítico, crítico y demostrativo de la razón. Nada sin llegar a los primeros principios y a las primeras causas. Es decir, para hacer filosofía debe haber un punto de inicio clave, que es la pregunta, la cuestionante, la búsqueda de información, la duda, que nos va a llevar a un nuevo conocimiento, a querer encontrar la verdad de algo. Con la filosofía en Grecia se abren muchos grupos de filósofos, se originan las escuelas y empezamos a identificar entre estas escuelas, por ejemplo, a los pitagóricos y el número como principio. Entre esos tenemos a Pitágoras de Samos, que alrededor del año 530 funda una comunidad religiosa filosófica para hablar de la inmortalidad del alma,
pensaba que el alma tenía un origen divino, creía en la transmigración de las almas. El principio ya no era solamente la materia de la cual hablaban los filósofos naturalistas que a continuación vamos a tocar, sino más bien los números como principio de todas las cosas. Pitágoras de Samos, en sus relatos, en su filosofía, mencionaba que la música, por ejemplo, tenía connotaciones numéricas perfectas. El 10 como un número exacto, él consideraba el inicio de todo lo que podía surgir. A su vez, Parménides, entre los siglos VI y V, habla sobre cómo nosotros como personas racionales debemos distinguir entre la verdad y la mera apariencia. Él dice que el camino para llegar a la verdad solo puede ser alcanzado por medio de la razón. Cuando cuestionamos, criticamos, discernimos, analizamos un tema en especial. Nuestros sentidos, como son el gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto, muchas veces nos traicionan o solamente nos van a dar la apariencia de algo. Por tanto, el llegar a un conocimiento verdadero de algo solo lo vamos a hacer a través de la razón, del pensar. Las cosas son y dejan de ser permanentemente, según Parménides. Por tanto, son y no son. Y en algún momento esto se identifica como que mientras pensamos somos. Es decir, la única forma de evidenciar la existencia de algo es nuestro pensamiento. Todo lo que podamos percibir, lo que podamos aprender y capturar del exterior, simplemente es una apariencia. Una vez que nuestro raciocinio nos empieza a dar ideas, a dar nuevas filosofías, estamos existiendo, somos como tal. Es importante también tomar en cuenta al grupo de los sofistas. Estos grupos de filósofos que se hacían llamar sabios, más allá de solo ser filósofos, han empezado a dar origen al periodo antropológico. Es decir, los sofistas, llamados de esa manera, tenían una característica muy peculiar. Estos se hacían llamar sabios y por dar a conocer algún conocimiento, cobraban un cierto monto económico. Se hacían llamar maestros de la sabiduría. Este grupo de sabios en el periodo antropológico han empezado a dar connotaciones filosóficas mucho más profundas, que para ellos era absolutamente verdadero en el momento. Si de pronto un sofista se encontraba con un filósofo, llegaban a discutir sobre cualquier tema, ya que al filósofo le decía que un tema no es cerrado y que la persona, mientras siga teniendo interrogantes, preguntas, va a seguir aprendiendo algo nuevo. Los sofistas, en cambio, creían que el conocimiento lo tenían ellos, que eran sabios y maestros de la sabiduría. Y además hacían una reflexión acerca de la naturaleza y de el hombre mismo. Han surgido estos sofistas gracias a la insatisfacción por las doctrinas de los filósofos naturalistas y también en contra de la democracia ateniense. Dentro de este grupo de sofistas, Protágoras de Abdera es uno de los filósofos más renombrados, que entre los años 491 y 481 a.C. habla un pensamiento que define prácticamente toda su filosofía. Él dice que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, que nosotros somos en cuanto pensamos. Protágoras entendía por medida la norma del juicio, o sea, nuestro razonamiento. Mientras que todas las cosas abarcan todos los hechos, todas las experiencias, los sucesos en general. Mediante este principio, Protágoras quería negar la existencia de un criterio absoluto, es decir,
No había un conocimiento, una teoría o una filosofía universal. La filosofía se daba como tal en cuanto nosotros la entendíamos, la comprendíamos. ¿Qué juicio o razonamiento dábamos sobre un tema determinado? Que si bien podía ser verdadero para mí, podía ser falso para otras personas. También él habla sobre un aspecto muy importante, la diferencia entre el ser y el no ser. El ser que es verdadero y el no ser que es falso. El único criterio es el hombre individual, aquel que razona, que reflexiona, que medita. Las cosas son para mí tal como se me parecen o como en realidad yo las estoy viendo, y son para ti tal como se te aparecen a ti. Es decir, no puede haber un conocimiento universal según Protágoras. Él dice que el conocimiento llega de diferente forma y sale de diferente forma de acuerdo a la experiencia misma de cada persona. Espero que este tema, en resumen, haya sido de su agrado, queridos estudiantes. Nos vemos en una próxima ocasión. Les mando un fuerte abrazo.